Bueno, vamos a comenzar con piping. Sí, bueno, piping en inglés significa cañería. ¿Sí? Entonces, todo lo que es referente a piping es todo aquello que se utiliza para el dimensionamiento de las tuberías, las cañerías, accesorios, válvulas, aquellos equipos necesarios para poder conducir un fluido, ¿m?, desde un sector hasta otro. ¿Sí? Piping va desde el cálculo, los esquemas de diseño, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver que son todos conceptos físicos, que son los datos que ustedes van a tener que extraer o necesitar para el dimensionamiento de las tuberías de cualquiera de las instalaciones que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, todos estos conceptos físicos ustedes ya lo adquirieron en física, en química, etcétera. ¿Sí? Temperatura, las unidades, ojo con las unidades, porque normalmente nos vamos a encontrar con fórmulas muy empíricas para el dimensionamiento de tuberías o de pérdida de carga. Entonces es muy importante que no solo tengan las fórmulas, sino eh, las unidades a las cuales se refiere esa fórmula, ¿sí? Porque muchas veces ustedes utilizan fórmulas que son empíricas, que están hechas para una unidad, y al colocar otra unidad, ya sea de temperatura, de presión, de masa, etcétera, el dato que van a extraer, el resultado que van a extraer no es el correcto. ¿Sí? Entonces es muy importante las unidades. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, el concepto de peso, el concepto de masa, de densidad, de volumen específico, de peso específico. Son muy importantes estos datos porque en base al tipo de instalación ustedes van a manejar o un caudal másico o un caudal volumétrico, y normalmente van a tener que hacer pasajes entre el volumen específico y peso específico para obtener el dato que realmente ustedes necesitan. ¿Sí? Entonces es muy importante los conceptos físicos, ¿sí? Que son los datos que ustedes van a necesitar para poder calcular y dimensionar cualquiera de los conductos de cualquiera de las instalaciones que vamos a ver a continuación. Cuando veamos en profundidad y específicamente una instalación, lo que vamos a ver que todos los datos que vamos a ver ahora en piping se acomodan a cada una de las instalaciones, ¿sí? Ya sea en forma empírica o por criterio de análisis. ¿Sí? Bueno, en lo referente a las presiones, ¿sí? Acá tenemos una escala donde relacionan todas las unidades de presión. ¿Sí? Ya como ustedes van a ver más adelante, quizás para instalaciones de ventilación, como las presiones muy pequeñas, vamos a estar hablando del orden del pascal, y en vapor, cuando las presiones son muy importantes, vamos a estar hablando de bar, de kilogramo por centímetro cuadrado, etc. ¿Sí? Entonces, cada instalación en particular maneja una unidad característica. ¿Sí? Entonces, en lo referente a presiones, tenemos esta tabla o cualquier tabla que ustedes puedan obtener que relaciona las distintas unidades de presión. ¿Mm? ¿Entienden, chicos? Todos estos conceptos ustedes ya los manejan, ¿sí? El concepto de viscosidad es muy importante porque este criterio de viscosidad va a alterar la resistencia que le va a ofrecer la tubería al conducir un fluido internamente por él. ¿Sí? Los distintos tipos de flujos. ¿Sí? A ver, no aparece el flujo laminar. Ahí está. Los diferentes flujos, el flujo laminar y el flujo turbulento. Todo esto ustedes ya lo vieron, mecánica de los fluidos. ¿Sí? El flujo laminar se puede ver como una partícula describe una línea recta, ¿sí? Paralela a la siguiente, ¿sí? Como se puede ver acá en el esquema. Y en el régimen turbulento, un régimen donde eh, se percibe distintas direcciones. ¿Sí? Entonces, un régimen u otro se puede determinar si tenemos un régimen u otro analizando el número del Reynolds, ¿sí? Donde el número del Reynolds, ¿sí?, cuando es inferior a 2000 vamos a tener un régimen laminar, pasando los 3000 vamos a tener un régimen turbulento, y en el medio tenemos una zona donde no está bien definido. ¿Sí? El número de Reynolds
Es un número que normalmente se utiliza mucho en mecánica de los fluidos, ¿sí? Otra de las cosas que ya ustedes vieron en mecánica de los fluidos, pero se va a utilizar mucho en lo que es instalaciones auxiliares, son los conceptos de conservación de masa y conservación de energía. La conservación de masa o ecuación de continuidad, ¿sí?, que lo utilizamos nosotros, lo conocemos como una ecuación de continuidad, relaciona cómo varía a un caudal constante, cómo va variando la velocidad si yo cambio la sección y viceversa, ¿sí? Entonces, utilizando este concepto, esta hipótesis es la que vamos a utilizar siempre, como vamos a ver más adelante, para todos los cálculos de las distintas instalaciones, ya sean de vapor, de aire comprimido, de ventilación, etcétera, ¿sí? Vamos a utilizar las leyes de conservación de masa y también de conservación de energía. Esta es la ley de conservación de masa, aunque sea en realidad es la teoría o ecuación de continuidad, ¿sí?, donde vemos que para un caudal dado tenemos y una sección determinada nos va a dar una velocidad, ¿sí? Si cae bruscamente la sección, vamos a ver que para mantener la continuidad, es decir, que se mantenga esta continuidad de caudal, va a haber un incremento de la velocidad para mantener esta relación de caudal y área. ¿Se entiende, chicos? También la conservación de energía. O sea, vamos rápido por todo esto porque todo esto ya lo vieron en mecánica de los fluidos y luego lo vamos a ver muy específico en cada una de las instalaciones, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, me frenan, me avisan, ¿sí? Conservación de energía, el teorema de Bernoulli. Ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, ¿no?, sino que se transforma. Entonces, lo que sabemos es que un fluido en circulación dentro de un conducto tiene tres energías: la energía cinética, la gravitatoria y la energía de flujo, que sería la de velocidad, la de altura y la de presión, ¿sí? Estas energías, mediante la conservación de energía, el principio de conservación de energía, se mantienen constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos puntos, la sumatoria de estas energías siempre se va a mantener constante. Si estamos hablando de un conducto ideal donde no ofrece resistencia al pasaje del fluido. Pero si hablamos de un conducto real, ¿sí?, vamos a obtener en estos dos puntos, en el punto 2, una disminución en la energía total, que eso va a estar relacionado con la pérdida de carga que le ofrece el conducto a la circulación del fluido. ¿Se entiende, chicas? Todo esto ya lo vieron en mecánica de los fluidos, ¿sí? Lo que vamos a analizar nosotros siempre es tratar de calcular esa pérdida de carga que genera ese conducto a la circulación de ese fluido en particular. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Vuelvo a insistir, si se llega a cortar, si no se ve algo en la imagen, o voy muy rápido, ustedes me avisan, ¿sí? Piping. De lo que estábamos hablando. ¿Sí? Piping básicamente es lo referente a todos los cálculos y diseños y esquemas de todas las tuberías, accesorios, válvulas, equipos relacionados en la circulación de un fluido, etcétera, ¿sí? Como se puede ver acá, tenemos un esquema en 3D de un piping, de una instalación, y en la parte de abajo tenemos ya el montaje, ¿sí?, de esa instalación, como se puede ver. Bueno, cuando hablamos de el dimensionamiento de las cañerías, solamente el dimensionamiento de las cañerías, bueno, normalmente vamos a seguir este esquema, que luego, en base a la experiencia que ustedes tienen, puede llegar a simplificarse este esquema. Pero básicamente surge siempre de los siguientes pasos, o esta cantidad de pasos a seguir para poder dimensionar correctamente una instalación, una tubería en realidad, ¿sí?
lo primero que tenemos que hacer es un esquema, es definir cómo va a ser el esquema de la instalación, por dónde va a circular, qué accesorio va a tener, si va a tener un cambio de dirección, dónde van a estar los equipos. Es un esquema general, es importante. Si yo no tengo el esquema general, no puedo dimensionar la tubería, porque no voy a saber cuántos accesorios me van a generar una pérdida de carga, qué longitud va a tener para determinar la pérdida de carga, etc. Así que lo primero que necesito es un esquema de esa instalación. Luego, los datos para el dimensionamiento. Cuando hablo de datos para el dimensionamiento, hablo de a qué presión va a trabajar, qué tipo de fluido va a circular, qué densidad tiene el fluido, a qué presión trabaja, a qué velocidad, qué caudal vamos a manejar, etcétera, etcétera. Todos los datos necesarios o los datos de campo para poder ya empezar a dimensionar la instalación. Una vez que tengo todo esto, lo que se hace es un predimensionamiento. Perdón. ¿Qué es el predimensionamiento? Le doy, en base a la ecuación de continuidad, un primer tamaño, un primer diámetro a la tubería, utilizando pura y exclusivamente la velocidad. Como vamos a ver más adelante, para el diseño de una tubería, voy a tener que, para cada instalación, respetar una velocidad característica de ese tipo de fluido. Por ejemplo, para agua es 1,5 de 1 a 1,5, para aire comprimido de 8 a 15, para vapor de 20 a 25, para ventilación depende del material que tenga que arrastrar, puede ser de 5 hasta máximo 30, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada fluido tiene una velocidad característica. Entonces, el predimensionamiento de esta tubería, al utilizar la ecuación de continuidad, al saber el caudal, que ya lo tengo en estos datos, y la velocidad que yo defino que circule ese fluido, hay un predimensionamiento de la tubería por velocidad. Una vez que tengo ese predimensionamiento, al saber yo qué tipo de fluido va a circular, a qué presión va a trabajar, a qué temperatura, etcétera, puedo determinar el material de la tubería. Una vez que tengo el material de la tubería y todos los datos, se realiza el cálculo del espesor o schedule del tanque, perdón, de la tubería. ¿Sí? Bueno, ¿cómo dimensiono el espesor o el schedule necesario por la tubería? Bueno, utilizo esta fórmula. Si acá tenemos una tubería cortada, ¿sí?, que se maneja a una presión, yo sé que el espesor el espesor mínimo que tiene que tener este tubo va a depender de la presión interna, del diámetro interno, no el exterior, el interno, ¿sí?, dividido 2 veces la tensión admisible del material. A esto, por seguridad, se le suma un coeficiente de seguridad por corrosión que puede estar en el orden del 1,5 a 3 milímetros, que esto va a depender del tamaño del tubo, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo determinar el schedule o el espesor mínimo que tiene que tener la tubería que estoy dimensionando, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo ese espesor, puedo ir ahora vamos a ver las distintas tablas de tubería y dimensiono la tubería necesaria y ya sí sé cuál va a ser el diámetro interior de ese tubo. Pues una vez que ya tengo el diámetro interior de ese tubo, puedo definir la velocidad real. Y el siguiente paso es el cálculo de la pérdida de carga que me genera esa instalación. ¿Por qué? Porque además de la velocidad, yo para cada instalación en particular tengo que respetar una pérdida de carga máxima. ¿Sí? Que para gas baja presión puede ser 10 milímetros de columna de agua, para vapor puede ser 0,5 bar por cada 100 metros, para aire comprimido un 2%. ¿Se entiende, chicos? Entonces yo tengo que respetar estas dos medidas para esa instalación en particular. La velocidad, que la respeto en este primer dimensionamiento, y la pérdida de carga, que la pérdida de carga va a depender de la longitud de la tubería,
de la cantidad de accesorios que me suman una pérdida de carga extra y los equipos que estén conectados a esta instalación, ¿sí? Mientras que la velocidad, utilizando la fórmula, la ecuación de continuidad, la velocidad solamente depende del caudal a circular y del diámetro de la tubería. Independientemente si la tubería es linealmente corta o linealmente larga, ¿sí? Siempre va a ser la misma velocidad de circulación. En cambio, la pérdida de carga sí influye la longitud, porque cuanto mayor sea la longitud o los accesorios, los cambios de dirección, accesorios que me generan una pérdida de carga extra o válvulas que me generan una pérdida de carga extra, ¿sí? Aumentan aún más la pérdida de carga, mientras que la velocidad se va a mantener constante siempre y cuando no altere el caudal o el diámetro de la tubería. ¿Se entiende, chicos? Entonces, una vez que puedo determinar la pérdida de carga, ahí realizo una verificación, ¿sí? Si la pérdida de carga está por debajo de lo que me exige o lo recomendado para ese fluido, para esa instalación, perfecto, ya queda definido y se realizan los planos de detalle de esa instalación. Si veo que la pérdida de carga de la instalación está por arriba de lo recomendado, entonces, ¿qué hago? Voy y recalculo, aumento el diámetro al inmediato comercial superior. Y de ahí vuelvo a realizar los cálculos y verifico que la pérdida de carga esté por debajo de lo recomendado para esa instalación. Si verifica, bueno, ahí voy y realizo los planos de detalle. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Este es el esquema general que vamos a utilizar para cualquier instalación de las que vamos a ver. Lo que va a variar es cómo calculo por velocidad y cómo verifico la pérdida de carga, ¿sí? Ya que las fórmulas de cálculo de pérdida de carga son fórmulas empíricas y difieren muchas unas de otras, como vamos a ver luego cuando veamos las distintas instalaciones, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Continuamos? Disculpe que pregunte a cada rato, pero es preferible preguntar antes que quedarse con una duda, ¿sí? Bueno, entonces esto es la forma para determinar el espesor necesario de cada uno de las tuberías que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, pérdida de carga, ¿sí? La pérdida de carga, ¿sí? Es la resistencia que ofrece la tubería o el conducto a la circulación del fluido. ¿Cómo se ve reflejado? En una disminución en su presión, ¿sí? Eso es lo que llamamos pérdida de carga. Según la fórmula de Darcy, ¿sí? Tenemos que la pérdida de carga va a depender siempre de un factor, que ese factor vamos a ver cómo lo calculamos, depende del tipo de instalación, ¿sí? Y de una velocidad, del cuadrado de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al aumentar la velocidad, la pérdida de carga aumenta con el cuadrado de la misma. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver es que para pequeñas variaciones en la velocidad vamos a obtener aumentos muy importantes en la pérdida de carga, ¿sí? Pero siempre lo mismo, es un factor básicamente y la velocidad. Lo que vamos a ver en las distintas instalaciones es esta fórmula, pero adaptada a cada instalación, a cada fluido en particular. Pero siempre conservan un parecido, por así decirlo. Y lo referente a los pérdida de carga en accesorios o válvulas, siempre vamos a tener un factor K, ¿sí? Afectado a ese tipo de válvula, a ese tipo de accesorio y siempre también la pérdida de carga relacionada con el cuadrado de la velocidad. Bueno, normas y estándares para cañerías, ¿sí? Las normas que están acá, básicamente algunas de las normas más importantes
fabricación y datos de caños, ¿sí? De los caños podemos utilizar caños ferrosos y no ferrosos, estos son los más comunes, ¿sí? Son aceros aleados, aceros inoxidables, fundiciones, etc. Los no ferrosos, los más utilizados son los de cobre, los de aluminio, ¿sí? Titanio y circonio ya son para instalaciones generación termonucleares. Otros materiales, bueno, otros materiales que podemos ver en piping, en tuberías, son los materiales plásticos, los que tenemos acá. Estos no son muy utilizados normalmente ahora en la actualidad, pero existían anteriormente de vidrio, de porcelana, etcétera, de hormigón. Esto puede ser para canalización de material pluvial, por ejemplo, los de hormigón, ¿sí? Y tenemos otros que son revestidos, que son, puede ser revestidos en la industria química, podemos tener tuberías vidriadas por el tema de la corrosión, etcétera, el ataque químico, el ataque ácido, ¿sí? Entonces podemos tener tuberías recubiertas. Pero básicamente estos son el esquema general de todas las tuberías que se utilizan normalmente en la industria. Cada tubería, también bueno, podemos clasificar las tuberías según su fabricación, que podemos tener caños sin costura y caños con costura, ¿sí? Pero tanto un caño como otro tiene que respetar la norma, que para ese espesor, según la fórmula que vimos anteriormente, tienen que ambos tubos, el con costura y sin costura, soportar la misma presión, ¿sí? Bueno, distintas normas, la que normalmente se utiliza para cañerías, la STM 530, ¿sí? Es la que normalmente se utiliza, y para tubos tenemos la STM A450. Acá hay unos ejemplos, ¿sí? De las tuberías, ¿sí? Tenemos el diámetro, normalmente se utiliza el diámetro en pulgadas, ¿sí? Donde tenemos un octavo, ¿sí? 3 octavos, 3 cuartos, una y un cuarto, una y media, ¿sí? Si ustedes ven, el diámetro exterior de la tubería no es igual al diámetro nominal del caño, ¿sí? A partir de las 12 pulgadas sí, ya el diámetro exterior es igual al diámetro nominal, pero por debajo de esto el diámetro nominal no es igual al diámetro exterior, ¿sí? Y luego lo que ustedes ven acá, 5, 10, eso es lo que se denomina schedule 5, schedule 10, o estándar, pesado, schedule 160, extra pesado, ¿sí? Acá donde vemos el schedule 40, schedule 80, ¿sí? Y acá tenemos distintos espesores del tubo. Para un mismo tubo nominal tenemos distintos espesores, por consiguiente vamos a tener distintos diámetros interiores. ¿Se entiende, chicos? Entonces, el tipo de espesor lo que me va a definir es la temperatura y la presión de trabajo de la instalación. De las instalaciones que vamos a ver nosotros acá a lo largo de toda la cursada, vamos a manejarnos siempre con Schedule 40, ¿sí? Porque para el tipo de instalación de vapor que vamos a ver, o de aire comprimido, o de gas, nunca vamos a exceder los límites de este tipo de schedule, que es el Schedule 40. ¿Se entiende, chicos? Entonces, cuando tengan ustedes que dimensionar las tuberías, siempre van a tener que buscar la línea de Schedule 40. Muchos a veces diseñan y les da un diámetro interior teórico de X, y lo que intentan es buscar el diámetro teórico más inmediato. Entonces a veces dimensionan una tubería con Schedule 160, ¿sí? Que es una tubería que soporta presiones muy elevadas y son tuberías muy pesadas, ¿sí? Que tiene espesor muy importante. Entonces está mal hecho el diseño. Lo que ustedes tienen que primero es fijarse cuál norma, la estándar para nosotros, o Schedule 40, es la que tenemos que buscar el diámetro interior que necesitamos. ¿Se entiende eso, no? Conceptualmente, chicos, es un error grave de concepto elegir una tubería solamente con el criterio del diámetro interior.
Primero fijo el espesor que necesito y del espesor que necesito, ahí voy buscando el diámetro interior teórico que necesito. ¿Alguna duda? Acá también tenemos otro tabla donde tenemos el diámetro nominal. Ustedes se fijan, no concuerda el diámetro nominal en pulgadas con el diámetro exterior, ¿sí? Que era lo que hablamos anteriormente, hasta que superen las 12 pulgadas. Y luego tenemos el estándar, pesado, schedule 10, 20, 30, 40, esto es lo que vamos a manejar. Entonces, lo que voy a buscar, acá tengo los espesores, ¿sí? Lo que voy a buscar acá es el diámetro que más se aproxima a lo que necesito, en base a esta calidad de tubo. ¿Se entiende, chicos, no? ¿De qué estamos hablando? Acá hay distintas normas, lo que se da acá es una muestra de cómo son las tablas, estas son para tubos de cobre, que se utilizan mucho en refrigeración. Sí, por favor. Sí. Este es el diámetro exterior, sí. Exterior del tubo. Y acá con el espesor ustedes pueden determinar el diámetro interior. Hay otras tablas que son mejor donde ya está indicado todo. Indica el diámetro exterior, en base al tipo de tubería, esquedro y espesor, indica el espesor y el diámetro interior. Eso se encuentra fácilmente por internet. Estos son unos ejemplos nada más que están en el apunte, ¿sí? Pero siempre esto es el diámetro exterior. Bueno, uniones. A lo largo de una tubería yo no voy a poder comprar un tubo que tenga 100 metros de largo, ¿sí? Voy a tener que unir distintas tuberías, ¿sí? Entonces los distintos sistemas de unión o el sistema de unión que voy a utilizar primero va a depender de la presión, la norma o la exigencia que tenga esa instalación. Entonces, podemos unir las tuberías con cuplas, como se pueden ver acá, donde se suelda en este extremo y en este extremo, cuplas roscadas, entonces estamos hablando de bajas presiones y bajos diámetros, unión soldada a tope, donde se puede radiografiar la soldadura, estos ya son para tuberías que van a tener que transmitir una elevada presión, o también podemos incorporar, si en el caso que se tengan que desmontar esas tuberías, las uniones bridadas. Como vamos a ver a continuación, existen distintos tipos de brida que se utilizan para distintos tipos de instalaciones. Bueno, la unión soldada a tope, como se ve acá, se tiene que hacer un bisel con un cierto ángulo para que tenga un cierto grado de penetración la soldadura. Esto ya estamos hablando de instalaciones donde la presión que voy a utilizar es muy elevada. La señal de enchufe, como están acá, también entra la tubería, se tope y se suelda solamente en la parte exterior. Entonces, este tipo de soldaduras son para diámetros pequeños, ¿sí? Y que no soportan mucha presión. En lo referente a las uniones bridadas, ¿sí? Las uniones bridadas también, las bridas se fabrican con una normativa. Por consiguiente, también tengo que definir en esa brida qué clase de brida es, qué serie es. La serie me define cuánto puede soportar en lo referente a presión y a temperatura. Entonces, sobre este esquema yo marco cuál es la presión que tiene que soportar esa tubería en EPSI y la temperatura. Entonces, por ejemplo, desde el punto es acá, entonces ¿cómo se llama esto? La brida que voy a utilizar es serie 150. ¿Sí? Para presiones aún más elevadas tenemos la serie 300, serie 400 y serie 600. ¿Sí? Normalmente para lo que vamos a ver acá
en la cátedra vamos a trabajar siempre con tuberías y con bridas serie 150. ¿Entienden, chicos? Entonces, en base a la presión y temperatura que voy a utilizar, defino primero qué serie de brida voy a utilizar. Luego tengo que definir qué tipo de brida, ¿sí? Estas son las bridas que normalmente se utilizan, el lap joint o de junta o solapa, como se puede ver acá. Estos se utilizan en equipos donde tengo que continuamente sacar el equipo para realizar mantenimiento, limpieza, etc. Esta me da la ventaja, esta brida, como ustedes pueden ver acá, la brida gira loca, ¿sí? Al girar loca, entonces es más fácil para acomodarlo y poder realizar el montaje, el acople de la brida a la brida del equipo. Como se puede ver acá, se suelda esta parte y la brida puede, como se puede ver en el esquema, girar loco y entonces yo puedo alinear los agujeros y de esa forma armar de forma más sencilla. Luego tenemos las bridas tipo de silicón o deslizantes, donde el caño se coloca dentro de la brida, ¿sí? Así, y se puede soldar acá y acá, normalmente, se solda acá y acá. Entonces son fáciles para el montaje, ¿sí? Porque me permite cierta variación donde yo monto la tubería, realizo una puntada, verifico que esté bien y ahí sueldo. Entonces tengo cierto margen para poder, que me facilita en el montaje. Tenemos la socket well, que son con asiento, como se puede ver acá. La brida tiene pequeño asiento, perdón, al revés, ahí. Un pequeño asiento donde la tubería ingresa, hace tope y se suelda en la parte exterior. Este tipo de brida se utilizan para diámetros muy pequeños y con presiones no muy elevadas, ¿sí? Porque la soldadura no es tan eficiente, ¿sí? Luego tenemos las uniones roscadas, que estas son fáciles porque directamente se rosca. Tengo el tubo roscado en el extremo y la brida roscada, entonces uno la brida de forma roscada. Eso también para diámetros muy pequeños y para baja presión, ¿sí? Y luego por último tenemos el welding neck o de cuello, como se puede ver acá, donde se llega el tubo y se realiza la soldadura. La particularidad de esto es que nos permite una mejor soldadura y que puedo radiografiar la soldadura. Entonces, este tipo de bridas se utilizan para instalaciones más exigentes, los referentes a la normativa y que soporta mayores presiones. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda con bridas? Y acá tenemos una tabla general de bridas, donde me indica las distintas medidas que tiene la brida y la puedo extraer de esta tabla, siempre siguiendo la norma B16.5, que es la norma que se utiliza en la brida. Y en la brida podemos ver cuáles son los datos en el extremo o en el borde, en el canto de la brida. Bueno, accesorios. Los distintos accesorios o los nombres de los distintos accesorios, así se van familiarizando, ¿sí? Tenemos las curvas, curvas de radio largo, curvas de radio corto, curvas de 45, T normal, T reducción, cruz. Tenemos la reducción, pero excéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que como ustedes ven, los ejes de entrada y salida están desfasados. Está la reducción concéntrica, donde los ejes de los dos diámetros están en línea, alineados. Tenemos la curva de 180, radio largo, curva de 180, radio corto, el casquete semielíptico de cierre, derivaciones, refuerzos. Estos son los accesorios que normalmente utilizamos. Y si están para soldar, como se pueden ver acá, siguen distintas normativas, ¿sí?
Los espesores ya van a depender de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Si es liviano, estándar, pesado. Más accesorios, pero ya ahora estamos hablando de accesorios roscados. ¿Sí? Tenemos la cupla, donde tiene la rosca de los dos lados y puedo unir dos caños roscados. La media cupla, que tiene rosca de un solo lado, que normalmente se utiliza para soldar sobre un caño y así poder colocar un accesorio, un, un manómetro, etcétera, ¿sí? Tengo el medio niple, como se puede ver acá, donde tenemos rosca de un solo lado. Niple tiene la rosca en el exterior, ¿sí? El niple completo, que es esto, tiene rosca de los dos lados y los niples tienen distintos largos, ¿sí? El tapón hexagonal es un tapón macho. Uniones dobles, como se pueden ver acá, se utilizan para unir dos tuberías, ¿sí? Pueden ser para soldar o roscadas, como se pueden ver acá. Entonces yo, un niple que sería es un pequeño tubo que tiene una distancia determinada y tiene rosca en las dos puntas. Entonces vos podés tener un niple de media con un largo de 100, de 10 centímetros, de 15 centímetros, de 20 centímetros, de 25 centímetros, ¿sí? Es un tramo de tubo que tiene un largo determinado y con rosca en ambos extremos. ¿Sí, Gabriela? Perfecto. Y el medio niple tiene rosca de un solo lado. ¿Por qué? Porque lo otro lo vas a utilizar para soldar con algo. O soldar a una brida, o soldar a un equipo, etc. Y la cupla, a diferencia del niple, es una unión, tiene una rosca hembra, ¿sí? Entonces, puedes tener medio, que tiene solamente rosca de un solo lado, o una cupla entera que tiene rosca largo en los dos extremos. Y sirve para unir dos caños. También está la unión doble para unir dos caños. Lo bueno de la unión doble es que mediante esta rosca que se ve acá, esta tuerca, vos podés unir o separar dos tubos. ¿Sí? Se utiliza mucho para desamar entre tramos de tubería. ¿Mm? Tapa redonda, que yo si esta tapa la pongo en este niple y lo cierro, ¿sí? Entre rosca, que es para unir dos roscas hembras, entre rosca con reducción, como ustedes pueden ver, puedo hacer una reducción. Bueno, esto es para manguera, ¿sí? Récord para manguera, buje de reducción, ¿sí? Bueno, el codo, este es un codo hembra-hembra, esto es macho-hembra, ¿sí? Un codo 45, una T, una cruz. El niple se puede utilizar para varias cosas. Si usted tiene distintos accesorios que conectar, normalmente se utilizan, por ejemplo, para gas domiciliario de baja presión, utilizan distintos niples. Entonces pueden colocar curvas, hacer distintas formas, pero se utilizan para muchas cosas los niples. Si yo tengo, por ejemplo, una instalación que es así, que es curva, acá tengo un pequeño niple, porque acá tengo un T que tiene un manómetro, ¿sí? Acá coloco otro niple cortito, ¿por qué? Porque acá viene una válvula, ¿sí? Acá coloco otro, ¿se entiende? Acá puede ser también puedo tener una T, entonces acá viene un niple cortito porque viene un codo, porque viene otro niple, porque viene otra válvula. ¿Se entiende, Rocío? Entonces, cuando yo tengo tramos muy cortitos de tubería porque tengo distintos accesorios o distintas válvulas a utilizar, ahí coloco los niples. Por eso son de distintas medidas específicas los niples. Perfecto. Entonces, con todos los accesorios yo voy formando la instalación que necesito. Bueno, vamos a empezar ahora un poco de representación, porque ustedes van a tener que generar los esquemas. Entonces, los esquemas son representaciones que normalmente se utiliza en la industria para que con una sola visualización ustedes puedan tener una idea de lo que están hablando, ¿sí? Y en un esquema rápido y sencillo. Por ejemplo, la unión, que son las uniones que estuvimos hablando, puede ser una unión bridada, que el esquema sería así, una unión enroscada, que el esquema sería así, a enchufe, ¿no? Que el esquema sería así, o soldada, que el esquema puede ser así, o un punto. ¿Sí? Existen pequeñas diferencias, pero son más o menos todos manejan
se manejan los mismos conceptos. Un codo sería así, si es bridado es así, si es roscado es así, si es enchufe es así, si es soldado es así. ¿Entienden, chicos? Un codo a 45 con brida, con rosca, enchufe, soldado. ¿Sí? Y lo que se pueden ver acá es un esquema, estos son todos roscados, ¿no? Pero un esquema de lo que estamos hablando. ¿Sí? Una T con bridas, ¿sí? Con rosca, enchufe, soldado. La T sería esta, una cruz, la unión doble, que es lo que estuvimos hablando, ¿sí? La unión doble. Sí, puede ser termofusión también. ¿Sí? Enchufe es que sería que se ingresa uno dentro del otro y queda sellado por soldadura o por termofusión, por ejemplo, ¿no? ¿Similaros? Perfecto. Bueno, la unión doble que estuvimos viendo, el esquema es así. ¿Sí? Si la unión doble tiene rosca, si tiene enchufe o está soldada. ¿Sí? Pero se entiende, chicos, cómo son los distintos esquemas. Una reducción. ¿Sí? Estas son las reducciones excéntricas, como vimos, con una diferencia entre el eje de entrada y el eje de salida. Bridada, roscada, enchufe, soldada. Reducciones concéntricas. ¿Sí? Derivaciones, tapón macho, tapón hembra. ¿Se entiende? Entonces, con estos esquemas que son rápidos y se pueden dibujar rápidamente, ustedes ya tienen una idea de cómo es la instalación, de lo que van a necesitar de la instalación. ¿Sí? Solo con un esquema muy simple y sencillo pueden llegar a tener una instalación muy compleja. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. ¿Alguno trabaja con instalaciones, con piping? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de cosas más específicas en las instalaciones. ¿Mm? Perfecto, Gabriela. Sí, sí, es. Entonces ahora vas a estar un poquito más familiarizada con esto. O sea. Ah, bueno. Bueno, entonces ya van a estar más familiarizados con esto. Sí, te escucho. No, hay montones. Y hay hasta software gratis, donde pueden ustedes, más que nada en PNID, que PNID está el piping y a su vez está la instrumentación, pero sí hay un montón de software. Software compatibles con AutoCAD, de Plan, hay un montón que directamente ustedes los pueden bajar de internet y pueden utilizarlo y son gratis. O sea, es una versión simplificada, ¿no? Donde lo va a ayudar a ustedes para dibujar rápidamente una instalación, pero si necesitan algo a nivel laboral ya tienen que ir a software pago. Pero sí existen, hay mucha cantidad. Hay en 3D, hay una infinidad de software. Son todos muy buenos, ¿eh? No sé si esa era tu pregunta. Hay software que sí, sí, hay software que realizan los cálculos en base a lo que estén preparados, ¿no? Pero sí, 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 sí. No, por nada. También hay software, cuando vean ustedes la parte de ventilación de baja presión, hay software que hacen todo el desarrollo de los accesorios, las curvas, todo en base a lo que ustedes necesiten. Le segmenta las curvas, las distintas uniones, empalmes, etcétera. Sí, sí, existe software para todo. Hoy en día existe software para todo. Es más, si quieren utilizar esos software para los trabajos prácticos, los gratis estamos hablando, ¿no? Para graficar todo lo que es el piping, le va a simplificar y a su vez a usted le va a dar la ventaja de poder utilizarlo, ¿sí? Son muy sencillos, directamente van tomando la válvula, el accesorio, lo que usted necesita y lo van pegando uno al lado del otro y queda muy prolijo, queda
muy bien y son muy sencillos de utilizar. Bueno, hablando de cosas muy puntuales, tenemos acá las uniones antivibratorias, donde coloco uniones antivibratorias previos a equipos que generan vibración, como por ejemplo bombas, ventiladores, etcétera. ¿Sí? Entonces yo coloco este tipo de dispositivos para evitar transmitir la vibración que genera el equipo hacia la instalación. Entonces se colocan inmediatamente después de la salida, como por ejemplo acá de bombas. Acá también tenemos bombas de agua, ¿sí? Bueno, que pueden ser o estas que están acá de inoxidable o estas que son de goma, que va a depender de la temperatura y de la presión que maneje el equipo, ¿sí? Vamos a utilizar uno u otro. Por supuesto, son mucho más baratas estas, pero no siempre pueden soportar la temperatura, la presión o el tipo de fluido que está circulando. Son datos fundamentales estos: presión, temperatura, tipo de fluido. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es un poquito. Ahora lo que vamos a hablar es un poquito de válvulas, ¿sí? Existen muchos tipos de válvulas y válvulas que tienen pequeñas modificaciones, ¿sí? Pero lo que vamos a ver acá son básicamente las más importantes o las más conocidas. Después hay ciertas variaciones entre ellas. La más sencilla, la más típica es la esclusa, ¿sí? La esclusa donde tenemos es en la parte inferior, ¿sí? Como un anillo, un bloqueo, ¿sí? Donde en base a cómo suba o baje el vástago, acá o bloqueo o levanto un disco que permite, este disco se mueve con este vástago, entonces puedo subir o bajar este vástago que mueve este disco y permite o no la circulación del fluido. Estos sistemas son básicamente tipo on-off, o está cerrado o está abierto. No son muy buenos para regular. Y el problema a veces es que se generan ciertas, en la parte inferior, se puede generar alguna partícula donde evita el cierre perfecto y puede llegar a tener alguna pérdida en este tipo de válvulas. Sí, son válvulas muy básicas y son una de las más antiguas, ¿no?, que se utilizaban, las tipo esclusa. Son básicamente para cierre, no para regular caudal, ¿sí? Las que se utilizan para regular caudal son las que vemos acá, que son las tipo globo, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, el fluido ingresa por aquí, hace este movimiento, continúa por acá y sale, ¿sí? Entonces yo con este vástago genero un cierre, una apertura acá en este disco, que normalmente son cónicos. Entonces esto me va a generar mayor o menor pérdida de carga acá, en este punto, tal que con esta válvula yo puedo generar mayor o menor resistencia y de esa forma regular el caudal que circula. Estas válvulas son muy buenas para regular caudal. Son las que se utilizan normalmente para regular caudal. Y pueden ser como se ven ahí, o pueden estar a 90 grados como se ve acá, ¿sí? Y material hacia esta dirección. Entonces, en base a la pérdida de carga que genero acá, la resistencia que genero con este disco, puedo regular el caudal, variando la resistencia de la válvula. Válvulas de retención, como ven acá de pistón. Aquí el fluido circula en esta dirección. Sí. Entonces, cuando quiere retroceder, se encuentra con esto que le bloquea la salida. Lo mismo de acá, pero estos son a clapeta. Entonces, el material pasa en este sentido y cuando quiere retroceder, se cierra. Son válvulas de retención, para evitar retroceso del flujo. Las válvulas tipo tapón, como se ve acá, es un cono donde se realiza un giro y en base al giro ese se permite, mediante este agujero, que circule el caudal o no, ¿sí? Entonces depende si está abierta o cerrada la circulación del caudal. Las válvulas de seguridad
como se ven acá. Estas válvulas de seguridad son por exceso de presión, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, yo tengo acá un asentamiento, un asiento, ¿no? Un cierre, que está regulado con un resorte en el cual yo mediante un tornillo ejerzo una fuerza sobre el resorte transmite esa fuerza sobre un diafragma que emite una fuerza sobre este asentamiento, ¿sí? Entonces, si la presión interna, ¿sí?, acá es lo suficientemente alta o mayor a la regulada por nosotros en el resorte, vence la resistencia del resorte, abre y libera el exceso de presión. Cuando la presión nuevamente baja y es la regulada, entonces el asentamiento vuelve a cerrarse. Entonces, este tipo de válvula se lo utiliza para seguridad. Yo, por ejemplo, tengo un equipo, un reactor diseñado a un bar de presión, por ejemplo, entonces yo voy a colocar por seguridad una válvula de alivio, como la que se puede ver acá, regulada no a un bar de presión, porque como si el equipo funciona a un bar estaría continuamente liberando. Entonces estas normalmente se colocan un 10-15% más de la presión de diseño del equipo. Entonces cualquier elevación de la presión por arriba del 10-15% de la presión de diseño ventea el exceso de presión evitando que se produzca, que se llegue a generar en el equipo una falla, ¿sí? Un error. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esto liberan el excedente de presión en base a una regulación. Estas válvulas necesitan mantenimiento porque si estas válvulas no funcionan, se puede llegar a trabar en el asiento. Entonces, en el caso de necesitarla, no se accionarían y podemos correr riesgo. Entonces, depende del tipo de instalación, se debe realizar mantenimiento de este tipo de válvulas una vez al año o cada 2 años, va a depender del riesgo y del tipo de instalación. ¿Se entiende, no? Todas las válvulas necesitan mantenimiento. Las válvulas tipo mariposa, como las se puede ver acá, es un disco interno que gira, permitiendo la circulación en mayor o menor medida de un caudal. Estas válvulas también se pueden utilizar para regulación de caudal. Bueno, la válvula esférica no aparece. Ahí está. ¿Se ven, chicos, no? ¿Se ve todo? La válvula esférica es como se puede ver acá, donde tengo una esfera en el centro, y en la esfera, que es esta, la esfera que es lo que se puede ver acá, tiene un agujero en el centro. Entonces, si la esfera está alineada, el agujero de la esfera está alineada con la válvula, permite circulación, en este caso. Cuando está opuesta, como se puede ver acá, el fluido está cerrado. La válvula está cerrada, entonces no permite circulación del fluido. Estas válvulas de esféricas son utilizadas para cierre, ¿sí? O está abierta o está cerrada. No son muy buenas para regulación, ¿sí? Algunas venden con algunos accesorios para regular caudal. Con algunos accesorios se puede utilizar este tipo de válvulas para regular caudal, pero normalmente se utiliza siempre para bloqueo. Entonces, con una vuelta rápida de 90 grados, un giro de 90 grados, ustedes bloquean totalmente la línea. Por eso normalmente se utilizan para cierre, ¿sí? Porque son de rápido cierre. Las válvulas solenoides son válvulas que se accionan, esta es la válvula, es una válvula donde se acciona la apertura mediante una solenoide. Entonces, mediante una corriente eléctrica, acciono, abro o cierro la apertura de esta válvula. Este tipo de válvula, la que ven acá, es una válvula especial que es para gas. Esta no solamente cierra o abre, sino que en la parte superior que ustedes pueden ver acá, pueden regular la apertura, el tiempo de apertura. Esto se utiliza para gas, para cuando ustedes tienen que alimentar, por ejemplo, un equipo de combustión. Entonces, la apertura es lenta, seteable,
para evitar el barrido de la llama, ¿no?, que se está iniciando. ¿No? Pero normalmente las solenoides tienen, las válvulas solenoides tienen un solenoide simple sobre la válvula donde o está la válvula abierta o cerrada, y el solenoide, la alimentación del solenoide produce el efecto opuesto, o que cierra o que se abre. ¿Sí? Las válvulas pueden ser normal abiertas, donde están siempre abiertas, o normal cerradas, o están siempre cerradas. Las normal cerradas solamente se abre cuando energizo el solenoide, y las normales abiertas, que están siempre abiertas, se cierran cuando energizo el solenoide. Se utiliza una u otra, depende. Si es una válvula de alivio, de seguridad, voy a utilizar de este sentido, normal abierta, y si es de seguridad voy a usar la normal cerrada. Entonces cualquier desperfecto que se produce en la instalación se cierra automáticamente. Y estas, para cualquier desperfecto que se genere en la instalación, se abren. ¿Sí? Se entiende el concepto de normal abierta y normal cerrada, ¿no? Es una válvula, normalmente está en esta situación de abierta o cerrada, y que cuando se energiza, ahí cambia de estado. ¿Todo el mundo me escucha bien? Acá Claudio tiene problemas. ¿Se me escuchó bien? Ah, quizás sea un problema de tu conexión, Claudio. Seguimos entonces. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora las válvulas reguladoras de presión. Estas son muy importantes. Las válvulas reguladoras de presión, la función que tienen es mantener una presión regulada a la salida de esta válvula, es decir, aguas abajo, independientemente de lo que pase aguas arriba. Por ejemplo, si aguas arriba es un gasoducto donde la presión varía entre 8 a 12 bar, que pueden generar esta variación, yo coloco una válvula reguladora de presión, y aguas abajo de esta válvula la puedo regular a 2 bar. Entonces, independientemente de que el ingreso sea a 8 bar o a 12 bar, a la salida de la válvula siempre voy a tener una presión de 2 bar. ¿Se entiende, chicos? Entonces, las válvulas siempre una presión por debajo, ¿no?, del ingreso. ¿Cómo funcionan estas válvulas? Bueno, la que se ve acá es una válvula para vapor, ¿sí? Y es de acción indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo en la parte superior, que se ve acá, un pilotín, donde con un resorte regulo una fuerza sobre un resorte, que el resorte acciona esa fuerza a un diafragma, que ustedes saben que presión es igual a fuerza distribuida en un área. Entonces hay una presión acá abajo. Entonces esta presión regulada acá por la acción de este resorte sobre este diafragma manda o envía esa presión a la parte inferior de este diafragma. ¿Sí? ¿Por qué esa acción indirecta? Porque yo en un lugar muy chiquito, ¿sí?, mucho más seguro, puedo regular una presión bastante elevada, ¿sí? Pero es mucho más segura porque es más chico este sector. Entonces de acá regulo una presión que la envío acá. Y entonces acá tengo una presión en un diafragma, ¿sí? Entonces, si la presión que circula por acá, que es la parte superior del diafragma, es mayor a la regulada, ¿sí?, o sea que la presión que está arriba del diafragma es mayor a la regulada por el pilotín, entonces todo este vástago baja y cierra la circulación de presión. Cuando la presión en la parte a la salida de la válvula, ¿sí?, baja, entonces el vástago abre y vuelve a circular el fluido. Entonces de esta forma, continuamente este equipo va abriendo y cerrando de forma tal que la presión de salida siempre va a ser a la regulada por el resorte. Sobre el diafragma, no el resorte sobre el diafragma. ¿Se entiende, chicos, cómo es conceptualmente el funcionamiento? Después, cuando veamos gas, vamos a ver un esquema más sencillo y se va a comprender mejor el funcionamiento de este tipo de válvulas. Lo que tienen que entender es que este tipo de válvula siempre regula a una presión determinada, independientemente de lo que pase aguas arriba.
¿Sí? De esa forma puedo regular a una presión menor siempre. Válvulas de control. Bueno, ya las válvulas de control, como también pudimos ver las solenoides, ¿sí? Estas son válvulas que tienen un accionamiento exterior, como por ejemplo esta. Estas son del tipo on-off, o abierta o cerrada, mediante una acción neumática. ¿Mm? Puede ser una acción neumática, un motor, una acción eléctrica. Entonces yo lo que hago es, o cierro o abro la válvula, ¿mm? En un 100% o un 0, o abierta o cerrada. Y luego también tengo otras válvulas de control donde yo puedo modular la válvula, ¿sí? Que son controladas, entonces yo puedo regular el caudal que va a circular o la presión que necesito. Ya, acá vamos a necesitar otros controles, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces esto sería más o menos el esquema general de las válvulas más importantes que voy a tener en cualquier proceso. ¿Alguna duda con alguna válvula en particular? Sí. Perfecto. Sí, esta es una reguladora de vapor en particular, ¿sí? No sé, un esquema más sencillo. Vamos a hacer un esquema más sencillo. Tenemos una válvula que puede ser así, accionada con un diafragma. Este es el diafragma, esta es la boca de entrada. Disculpen el dibujo, ¿sí? Es difícil dibujar. ¿Eh? Yo tengo el ingreso acá, ¿sí? Acá tengo un diafragma. En el diafragma tengo un resorte y acá un tornillo. ¿Se entiende más o menos el esquema? Perfecto. Entonces yo con este tornillo, si lo ajusto, el resorte actúa sobre el diafragma. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces tengo una fuerza en este área. ¿Sí? Entonces, una fuerza sobre área es una presión. Entonces acá tengo una presión sobre este diafragma. Entonces cuando ingresa el gas acá, que puede ser a cualquier presión, que ya habíamos dicho, de 8 a 12 bar, ingresa presión. Si la presión interna es mayor a la regulada por el sistema tornillo resorte diafragma, que era 2 bar, según el ejemplo que habíamos dado, ¿sí? Si la presión ingresa es mayor, entonces se levanta el diafragma y el mecanismo cierra la entrada. ¿Sí? Entonces acá, por debajo del resorte, por debajo del diafragma, siempre voy a tener una presión de 2 bar, porque no permite una presión mayor. Entonces acá circula 2 bar. Cuando la presión cayó de los 2 bar, entonces el sistema baja de vuelta, porque es mayor la presión ejercida por el resorte, entonces el mecanismo se vuelve a abrir. Entonces vuelve a ingresar el fluido. Vuelve a subir la presión, el mecanismo vuelve a cerrar. ¿Se entiende cómo funciona, chicos? No, cuando se levanta, o sea, vos ejercés una fuerza sobre el resorte, que ejerce una fuerza sobre un área determinada, que es este fuelle, ¿sí? Entonces, esa fuerza en esta área te da una presión. Entonces, por consiguiente, tienes una presión acá abajo. Cuando ingresa el fluido a una presión mayor, levanta, porque al tener una presión mayor se levanta físicamente el diafragma y el mecanismo cierra entonces el sistema. Cuando cae de vuelta la presión acá abajo porque circula el fluido, entonces abre el sistema, la apertura, vuelve a ingresar fluido a mayor presión,
vuelve a elevar la presión, vuelve a cerrar el sistema. Entonces es un sistema que está continuamente interactuando, ¿sí? Está continuamente abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, ¿sí? Si ustedes se acercan a este tipo de válvulas van a escuchar una pequeña vibración. No es tan intermitente porque actúa de forma tan rápida, ¿sí? Y es tan grande este área que eso te lo regula. Sirve como si fuese un acumulador, ¿no? Amortigua esas vibraciones. ¿Sí, Martín? La acción, el orificio que ingresa es muy chiquito en base a todo este área, ¿sí? Entonces eso hace como una amortigua. La válvula que vimos anteriormente, ¿sí? Es distinta. La válvula que vimos anteriormente, por seguridad, es una válvula doble, ¿sí? Este sistema que regula una presión va hacia el sector inferior donde tenemos el mismo diafragma, ¿sí? Donde regula la presión debajo del diafragma, ¿sí? Y este diafragma activaba el mecanismo que dejaba circular, perdón por el dibujo, ¿sí? El mecanismo, que sería este de cierre, que dejaba circular o no fluido por la válvula. ¿Por qué se utiliza esto? Este pilotín es muy chiquitito, entonces es menos riesgoso que regular sobre este sector que es mucho más importante en tamaño, ¿sí? Para poder realizar el cierre de la válvula. No sé si fue claro. No, por favor. ¿Eh? Que si ustedes ven acá arriba, ¿sí? Lo que llamamos el pilotín es esta parte de acá, ¿sí? Entonces esto regula, en vez de tener un resorte, este diafragma, por seguridad lo que tengo que es la presión ya regulada. Entonces ya es lo mismo, ya tener una presión regulada o un resorte, como en este caso, es lo mismo. Pero acá utilizo un resorte sobre un diafragma mucho más chico, como ustedes pueden ver acá, porque por seguridad lo que se encuentra acá es vapor. Por temperatura y presión es mucho riesgo. Entonces directamente el área, la sección es muy pequeña para evitar riesgos y de ahí regulo la presión a un sector mucho mayor para poder ejercer la fuerza suficiente para realizar el cierre. ¿Se entiende? Entonces acá tengo este sistema que es el que realiza el cierre con un diafragma muy grande, pero regulada con una presión que la regula un pilotín más pequeño. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, chicos? Entonces yo puedo regular de forma segura, ¿sí? Y realizar un cierre efectivo, pero de forma segura. ¿Un poquito más claro ahí? Perfecto. ¿Sí? Entonces es una forma de regular. El mecanismo es muy sencillo y se utiliza mucho ese sistema, ¿sí? Bueno, lo que se ve acá, lo importante que ustedes tienen que entender es que las válvulas reguladoras lo único que hacen es mantener una presión entre un máximo y un mínimo, ¿no? Porque tiene una pequeña vibración, pero mantiene casi constante una presión independientemente de lo que suceda aguas arriba. Bueno, acá tenemos distintas válvulas y las pérdidas de cargas en longitud equivalente de tuberías, ¿sí? Que puede generar los distintos tipos de los tipos de válvulas. Acá tengo un ábaco, ¿sí? Donde en base al tipo de válvula, ¿sí? Puedo determinar la longitud equivalente que va a tener esa válvula. ¿Sí? Como se puede ver acá, ¿sí? Esta válvula, uno así, ahí puedo cortar y establecer la pérdida de carga de la válvula o accesorio, ¿sí? La longitud equivalente. Bueno, ahora nos metemos un poquito en las recomendaciones cuando ustedes tengan que diseñar la instalación de pipe, ¿sí? Ejemplo, recomendaciones cuando ustedes tengan que evitar una parte del edificio, lo ideal es evitarlo de esta forma. Así está aceptable, no es recomendado, es mucho más recomendado esto porque se da mucho menos pérdida de carga esto que esto,
¿sí? Este brusco cambio de dirección del fluido genera una pérdida de carga importante. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Esto puede generar turbulencias, obturaciones. Entonces, lo ideal, ¿no?, es generar de esta forma. Y le ingrese el material por acá, ingrese el material por acá y salga así, ¿sí? Acá puede generar trabas, ¿sí?, y pérdidas de carga muy elevadas. Si tengo que ingresar y separar por un lado por el otro, se recomienda este sistema. ¿Se entiende? Lo que se intenta hacer es evitar que se generen pérdidas de cargas muy elevadas, porque las pérdidas de cargas muy elevadas significan un costo mayor de energía, ¿sí?, un gasto mayor de energía. Bueno, las bombas que se colocan, como ya hemos visto, los amortiguadores de vibración. Y otra cosa muy importante que tenemos en las instalaciones, en el piping, es que cuando yo realizo el montaje de una tubería, se realiza a temperatura ambiente. Cuando yo pongo en régimen esa instalación, por ejemplo de vapor, la tubería pasa de temperatura ambiente a 150, 170, 180 grados centígrados y eso genera una dilatación de la tubería metálica. Entonces, yo tengo que colocar estratégicamente distintos sistemas en mi instalación para poder absorber esa dilatación, ¿sí? Que ya cuando veamos vapor lo vamos a ver bien. Pero en piping tengo que primero conocer muy bien el fluido, que era, ¿se acuerdan el esquema que vimos anteriormente? Todos los datos que necesito para poder dimensionar esa instalación, lo primero que tengo que hacer es conocer bien el fluido que va a circular. Conocer para qué voy a hacer circular ese fluido, a qué temperatura, qué datos va a utilizar para circular, presión, temperatura, qué problemas me puede generar ese fluido, si condensa, si no condensa, si voy a tener una fase única, si voy a tener dos fases, si arrastra material, si arrastra impurezas, qué pasa con esas impurezas, se puede decantar, no puede decantar, me puede trabar algo, me puede generar algún problema. Entonces lo primero que tengo que hacer es conocer profundamente el fluido a circular. Una vez que lo conozco bien, sé qué problemas puedo llegar a tener y de esa forma diseñar la instalación lo más eficiente posible. Si voy a tener cambios bruscos de temperatura en mi instalación, tengo que saber que yo voy a montar la tubería a temperatura ambiente y va a operar a 180 grados, entonces va a tener una dilatación. Entonces ahí ver la forma de poder absorber estratégicamente esa dilatación en distintos puntos de la instalación. ¿Entienden, no, chicos? Entonces, para absorber la dilatación, por ejemplo, puedo utilizar lo que se ve acá, que es una curva de dilatación, que básicamente como se ve acá, son una variación en la dirección de la tubería y de esta forma, mediante una serie de codos, puedo generar una forma que me absorbe la dilatación, ¿no? ¿Cuánto me va a absorber de dilatación? Bueno, va a depender del diámetro y de la forma. Perdón. Entonces, con una altura h y un ancho w y un diámetro x, yo puedo determinar cuánto me va el diámetro exterior y el diámetro de la deformación y cuánto me va a poder absorber la dilatación cuando yo tengo un w y un h de estas medidas. ¿Se entiende, chicos? Entonces, respetando esa forma con este ábaco, este gráfico, yo puedo determinar qué dimensiones tiene que tener esa forma para absorber la dilatación. También existen otros equipos que ya lo vamos a ver cuando veamos vapor. Existen otros equipos que se utilizan estratégicamente para poder absorber dilataciones. Estos son muy baratos, muy efectivos. El único problema es que me toman un área bastante importante, porque estamos hablando de tener esta curva que ustedes ven acá, tiene que tener unos cuantos metros de longitud, ¿sí? Son varios metros. Y a su vez tiene que estar colocado de forma estratégica, porque si lo que está circulando es vapor, yo no puedo hacer esta curva hacia abajo, porque me hace un efecto sifón, y se me llenaría de condensado este equipo y eh, no dejaría que circule libremente el vapor. ¿Se entiende? Entonces,
estos son eficientes, son baratos, pero necesito disponer de un lugar muy importante y de una forma específica tengo que instalarlo para que no me genere problemas. Luego tengo las curvas, puede ser una curva de dilatación de esta forma y entonces la capacidad de absorber la dilatación está también determinada por el diámetro que tiene el tubo y la longitud H. ¿Se entiende, chico, no? Otra cosa a tener en cuenta es, si yo tengo que colocar equipos, como están acá, en paralelo, si tengo el equipo que voy a colocar o instalar, son bombas o ventiladores, son equipos que su caudal, su rendimiento está en función de la pérdida de carga a vencer. ¿Sí? Entonces, normalmente, si el fluido de alimentación circula en este sentido, ¿sí? La salida circulará en este sentido. Entonces la pérdida de carga generada en este tramo es casi lo mismo que la generada en este tramo, ¿se entiende? Y la generada en este tramo. ¿Qué quiere decir? Que la mayor pérdida de carga generada en la alimentación se compensa en una menor pérdida de carga a la salida, porque el tramo es más corto. ¿Se entiende, chicos? Y viceversa. Esta menor pérdida de carga en la alimentación que tiene este equipo se compensa con una mayor pérdida de carga a la salida. O también se puede colocar colectores en la entrada y en la salida para compensar estas pérdidas. Colectores es un tramo de tubería de mayor diámetro, más importante, un diámetro más importante, donde de ahí tomo y arrojo la presión de entrada y la presión de salida. ¿Sí? Acá tendríamos el colector de salida y acá el colector de entrada. Y de esa forma se compensa también la variación de presión disminuyendo bruscamente la velocidad. Pero en caso de tener que utilizar un mismo diámetro, se compensa de esta forma. Otra cosa a tener en cuenta son, por ejemplo, las torres de cemento. Luego lo van a ver ustedes más adelante con Mario. ¿Sí? Si yo tengo dos torres y una bomba que mueve agua, ¿sí? Si yo coloco las torres de esta forma, esta bomba va a extraer más caudal de agua de esta torre. ¿Por qué? Porque tiene una pérdida de carga menor y un menor caudal de agua de esta torre. Entonces, ¿cómo se conecta? Se conecta de esta forma, tal que la pérdida de carga de esta torre es similar o equivalente a la pérdida de carga de esta torre. Entonces, de esa forma, esta bomba va a mover un caudal muy próximo, casi igual de las dos torres. Casi equivalente. ¿Se entiende, chicos? Si son tres torres, si coloco así, de esta forma, entonces voy a mover más caudal de esta torre, segundo de esta torre y tercero de esta torre. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga, al incrementar las pérdidas de carga, este tramo le ofrece menor resistencia, por consiguiente va a mover más caudal de esta torre. Entonces, para evitar este problema, se conecta de esta forma. De forma tal que las pérdidas de carga de cualquiera de las tres torres es la misma. Entonces la bomba va a mover igual caudal de todas las torres. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? Lo mismo que en varios equipos en paralelo. Entonces yo distribuyo el suministro y la salida de cada equipo en paralelo de forma tal de que el primero y el último tengan una pérdida de carga similar. Siempre trabajando con los retornos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Soportes. Bueno, el soporte donde voy a utilizar o colocar las tuberías, hay varios tipos de soportes como los que se pueden ver acá, ¿sí? Soportes fijos, soportes móviles. Si ustedes estamos viendo, como vimos anteriormente, la dilatación, si ustedes tienen una dilatación de un tramo de tubería, entonces hay tramos que ustedes van a tener que fijarlos para que no se muevan y tramos donde van a tener que dejar que se deslicen, ¿sí?
para poder absorber esa dilatación. Si usted coloca una tubería que dilata fija en todos los extremos, la dilatación se va a generar sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Va a generar una tensión tan importante esa tubería, o que va a romper la tubería, o la va a deformar, o va a arrancar un anclaje. ¿Sí? Entonces, los distintos soportes son o fijos, van a restringir distintos grados de libertad. Van a poder restringir en una dirección, en dos direcciones o en tres direcciones. Eso va a depender de si es un tramo que desliza, si es un tramo fijo, si es un tramo variable, etc. ¿Sí? Los que ven acá, también la tubería puede colgarse, como se puede ver acá. ¿Mm? Pueden tener distintos soportes, roscados. Esta que está acá puede ser una guía que restringe solamente este grado de libertad y permite que longitudinalmente, esta tubería que se ve acá, evita este grado de libertad porque lo sostiene, pero puede llegar a permitir una movilidad en este sentido. ¿Sí? Entonces, ustedes van a utilizar un soporte u otro en base a qué tipo de tubería, si ese tramo dilata o no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, soportes estandarizados son estos, pero estamos hablando siempre de tuberías pequeñas. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Venimos muy rápido? Ustedes me dirán. Perfecto. Desde ya cualquier duda que les quede, está siendo grabada esta clase, así que no pueden ustedes recurrir luego a la grabación, o en la plataforma pueden comunicarse si tienen alguna duda en algo en particular, ¿sí? Igual las dudas van a ir surgiendo con los TP, pero cualquier duda que les quede no hay problema, nos pueden consultar. Bueno, planos, ¿sí? Plano de distribución, plano de cañerías, o sea, lo que es el piping, ¿sí? Básicamente los planos que se realizan puede ser el plano llave, que es un plano que es como un índice. Después está el plano de tendido de las tuberías, ¿no? Puede ser una vista en planta, de cómo irán todas las tuberías. Cortes de secciones, que son datos particulares, y se tienen que resaltar, además del plano de planta, usted tiene una vista aérea de lo que sería la instalación. Y los distintos planos de corte o secciones pueden dar una idea de las alturas de las distintas tuberías. ¿Sí? Y luego se realiza aparte el plano de los soportes, ¿sí? de los soportes que van ustedes a utilizar en las distintas tuberías, en los distintos lugares de la tubería. Esto puede ser un ejemplo de un piping, de los planos de un piping, ¿sí? Como ustedes pueden ver, lo que se ve acá es una codificación, que lo vamos a ver luego a continuación, de la tubería. Qué diámetro tiene, qué tipo de fluido, qué tipo de material, qué tipo de fluido circula, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque usted puede tener en instalaciones químicas, por ejemplo, distintas tuberías que circulan distintos fluidos. ¿Sí? Entonces tienen que tener todas las tuberías codificadas. ¿Sí? Como se puede ver un plano acá, puede haber distintos cortes, distintas elevaciones, ¿sí? Y las tuberías pueden ser acotadas o centerline, que es en el centro de la tubería, o bottom, en el fondo, ¿sí? Pueden ustedes acotar en lo que sería la base del tubo, o pueden acotar directamente sobre el centro del tubo. Acá se puede ver, ¿sí? distintas tuberías, donde se ve en todas la codificación del tubería. ¿Se entiende, chicos? Bob, acá indica la medida o la altura a la parte de abajo del tubo. Eso es lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Indica
a la base del tubo. ¿Por qué? Porque quizás ahí ustedes ya tienen la altura del perfil donde va a quedar apoyado. ¿Se entiende? ¿Mm? Bob, bottom pipe. Esta es una forma de acotar o centerline. Es acotar al centro del tubo o directamente a la base. Acá es un centerline que está en el centro del tubo y acá Bob, ¿no? Indica que la altura es de más 12.600 milímetros a la base del tubo. ¿Sí? Lo referente a la codificación, pueden existir distintas codificaciones. Esto se va a estar en el plano índice o el plano llave, va a indicar cómo, cuál es la codificación. Pero en este caso, por ejemplo, acá tenemos una codificación donde nos indica el diámetro de la tubería, el tipo de servicio, que también va a haber una tabla indicando qué significa esto, ¿sí? El tipo de línea, la clase de material de tubería, y alguna identificación de la línea. Ustedes imagínense que en una industria química pueden tener cientos de líneas, entonces tienen que tener una identificación de cada línea. Y bueno, luego la flecha indica también la dirección del flujo. ¿Se entiende, chicos? Es una forma de codificar. Bueno, ¿quedó claro más o menos hasta ahí? Bueno, lo que vamos a ver a partir de ahora es lo que se conoce como PIN-ID, que es piping y instrumentación, ¿sí? Entonces yo con un esquema general yo puedo identificar esquemáticamente, ¿no? Una instalación, cuál es la instrumentación que tiene y cuál es el piping que tiene. Cuando hablamos de piping hablamos de todos los accesorios, válvulas, equipos, un diagrama de flujo con toda la instrumentación, con todo, ¿sí? O sea que yo con un plano puedo tener una idea general de todo el piping de una instalación. ¿Se entiende, chicos? Entonces, cuando hablamos de piping o vamos a utilizar la norma que normalmente se utiliza, que es la ISA S5.1, es una norma, o vamos a indicar mediante un plano llave, que es como el que se puede ver abajo, la simbología que vamos a utilizar en el esquema que vamos a utilizar para confeccionar ese esquema PIN-ID. ¿Se entiende, chicos? O uso la norma o uso una simbología que la expreso antes, ¿sí? Este es un ejemplo nada más, ¿sí? Pero acá se indica cómo voy a esquematizar las distintas válvulas, cómo voy a esquematizar los distintos equipos, las distintas líneas, porque ya no solamente voy a expresar las líneas del piping, sino también las comunicaciones eléctricas, neumáticas, entre el PLC, entre la sala de control, entre el panel que puedo ver en el campo, ¿sí? La codificación, porque todo lo que sea la codificación la vamos a ver en las tablas, el tipo de línea, ¿sí? Como vimos anteriormente, la línea del piping, cómo se codifica, acá indica toda la codificación, la parte de tableros que ahora vamos a ver y todo lo que son las líneas. Entonces, acá lo que hago es, de todo el esquema que utilicé, acá determino en este plano, si es que no estoy utilizando la norma, primero indico cuál es la codificación de todos los esquemas, ¿sí? En lo que sería el plano llave. Bueno, lo que normalmente utilizando ya la norma ISA, ¿sí? Acá están los distintos esquemas, y cómo los codifico, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la línea de lo que sería el piping, ¿sí? Común, la señal neumática, señal hidráulica, ¿sí? Eléctrica. Entonces acá tengo distintas señales, enlace mecánico, ¿sí? Entonces tengo las distintas señales que voy a utilizar para confeccionar el esquema. Algunos de los equipos que muestra la norma, ¿sí? Una torre de destilación, tanque encamisado, reactor, es como se esquematiza, ¿sí? Los distintos equipos.
tanque, contenedor, bomba, soplador, intercambiador, tornillo de alimentación, cinta transportadora. Se ven que ya el solo hecho de visualizar el esquema del equipo nos da una idea del equipo, una visualización rápida de los equipos. Entonces, con esto yo puedo realizar todo el diagrama de flujo de la instalación, un compresor, tornillo, elevador. Entonces, con esto puedo hacer todo el diagrama de flujo de la instalación, hacer el piping afectado, el diagrama de flujo de la instalación, y con el PIN-ID también puedo ver toda la instrumentación. Entonces yo puedo ver todo un sector, una planta, en un esquema general. ¿Sí? Es muy importante porque es muy utilizado en la industria. Bueno, acá vemos cómo normalmente se representan las válvulas que vimos anteriormente. ¿Sí? Acá tenemos el tipo de válvula, cómo es el esquema y cuál es la válvula que estamos hablando. ¿Sí? Vemos la imagen. Entonces la esclusa, que era, ¿se acuerdan que la vimos anteriormente? Se representa de esta forma. Y a su vez, también, ¿cómo es el posicionamiento? Si, como vemos acá, es un volante, entonces arriba de esta válvula colocaríamos de esta forma. Entonces ya sabemos que es una válvula esclusa, donde el accionamiento es con un volante manual. ¿Sí? Si la válvula es globo, se representa de esta forma. Si a su vez es una válvula globo, que como se ve acá, es con accionamiento manual, o puede ser una válvula globo a diafragma, como vimos las válvulas reguladoras de presión. ¿Se entiende, chicos? Una válvula en ángulo, como las que vimos acá. ¿Sí? Si es una válvula en ángulo, con un actuador de seguridad por resorte, sería así. Una válvula mariposa, también la vimos anteriormente, el esquema es así. La válvula esférica, el tapón, la válvula tipo tapón. Tenemos la válvula solenoide, cómo se representa. Entonces, si la válvula, una válvula solenoide, ahí nos indica que es una válvula solenoide. ¿Sí? Con actuador a pistón, con actuador motorizado. Entonces, en base a ese esquema, el esquema es más extenso. Lo que mostramos acá es en base a la norma, las válvulas más importantes. Entonces, si yo realizo un diagrama PIN-ID de esta forma, utilizando la norma ISA, lo que significa esto es esto. La tubería, una válvula mariposa, una válvula esclusa, a la salida tengo una válvula esférica, ¿sí? Una válvula globo con un actuador, como se ve acá, otra válvula esclusa y en la parte inferior una válvula globo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, esto representa esto. ¿Alguna duda? Entonces, cuando hagamos los trabajos prácticos vamos a tener que realizar estos esquemas. ¿Sí? ¿Qué significan esto? ¿Sí? Ahora vamos a ver también los distintos equipos, ¿sí? Además de las válvulas que se utilizan. Bueno, acá tenemos instrumentación. Entonces, por ejemplo, un indicador de temperatura en el campo, ¿no? Que sería la imagen de esta, un indicador de presión, que esta sería la imagen, esta es la codificación según las normas ISA, un indicador de caudal, sería de esta forma, con esta codificación, temperatura, presión, flujo, y G indica que es un indicador. Ahora después vamos a ver la tabla, ¿no? Con la codificación. Un indicador de nivel, el indicador de nivel, que sería, por ejemplo, este. Entonces, si yo tengo, según la norma, según la norma, este esquema, me significa esto. Es ese tanque que tengo.
un indicador de nivel, tengo un indicador de presión, la parte superior, tengo un indicador de flujo y tengo un indicador, como se ve acá, de temperatura. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué representa cada una de las cosas? Es mucho más simple y con un golpe de vista yo puedo entender el esquema de esa instalación. Transmisores, ¿sí? Lo que vimos anteriormente son cosas que puedo ver en campo. Pero yo puedo tener un transmisor que da una información analógica o digital a otro equipo que lo lee, ¿sí? Como por ejemplo un transmisor de temperatura, temperatura de transmisión, ¿sí? Una termocupla, un transmisor de presión, un transmisor de caudal, un transmisor de nivel, ¿sí? Entonces, el esquema que veo acá, ¿sí? Sería esto. Entonces tengo un equipo que me indica cuál es el nivel y transmite la información a un controlador. Un equipo que mide la presión pero la transmite hacia un controlador. Un equipo que mide el caudal y transmite esa información. Y una termocupla, ¿sí? Un transmisor de temperatura que mide la temperatura y la transmite a un controlador. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre el indicador y el transmisor? Por eso el cambio de la letra. Los switch, ¿sí? Switch es un interruptor, ¿sí? Entonces tenemos un switch de temperatura que corta por alta temperatura y por baja, por eso temperatura, switch, high y low, ¿sí? Entonces acá tenemos por corte por alta y por baja, switch de temperatura. La imagen podría ser este, por alta y por baja, ¿sí? Esta sería la imagen, un switch de presión, por alta, high y low, por baja, tenemos el switch, por ejemplo, sería este, un switch de caudal, acá cuando mueve el caudal, mueve esta paleta, entonces ahí sensa un caudal alto, un caudal bajo, uno de nivel, acá como se puede ver, esto es un flotante, entonces puede indicar un nivel máximo y un nivel mínimo. Sí, sí, te escucho. Hola, no te escuché, perdón. ¿Cómo donde se reporta? El switch es solamente es una señal eléctrica. Te corta o te abre o te cierra un circuito eléctrico. Por eso es un switch. Los anteriores son transmisores, te transmiten una información o analógica o digital. Esto es un interruptor nada más. No sé si fui claro. Ah, perfecto. Entonces, ¿acá qué pasa? Esto es una señal eléctrica. Si llegó a un nivel de presión elevada, abre o cierra un circuito eléctrico. Por eso es un switch. ¿Sí? Por eso la diferencia en la nomenclatura. Entonces, si tenemos, disculpe, el esquema anterior, donde tenemos un switch de alto y bajo nivel, entonces si llega el nivel hasta acá arriba, el switch manda una señal eléctrica al controlador, solamente una señal eléctrica, ¿sí? Si la presión es alta o baja, también, perdón, envía una señal eléctrica al controlador. Lo mismo para el caudal, lo mismo para la temperatura. ¿Sí? Es un switch, es un corte eléctrico, un interruptor. A diferencia del transmisor, que lo que transmite es una información, o analógico o digital, pero una información. Bueno, acá es en base a si es circular, como vimos anteriormente, es un montaje. Si es circular, es un montaje en el campo. ¿Sí? Si ese montaje a su vez tiene una línea recta, indica que está localizado en el panel principal o en el panel auxiliar o detrás del panel, ¿sí? Si la línea es punteada.
Entonces, de esta forma ustedes, cómo se grafica el instrumento, ustedes saben dónde está colocado. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? También si es un PLC, si es un computador, si es un instrumento con control, eh, un instrumento, una instrumentación de control distribuido, etcétera. ¿Sí? Entonces, en base a cómo lo voy graficando, más las siglas que vimos anteriormente, ustedes con un solo esquema, ustedes saben dónde está ubicado el controlador, qué es, qué estoy controlando, ¿sí? Es un montón de información solamente con un esquema. ¿Se entiende, chicos, o voy muy rápido? ¿Vamos bien? Sí. ¿Dónde está? Claro, claro, claro. Si tengo un switch que manda una señal a un PLC, entonces van a tener una codificación como un rombo. Si manda un panel a un tablero que está ahí nomás instalado, va a ser un cuadrado. Si lo manda a un tablero general, va a ser... Entonces, en base a dónde manda la información, ese controlador, ese instrumento, va a ir la codificación. Si es discreto en campo, es solamente un círculo. Usted tiene toda la información ahí. No sé si con... Ah, perfecto, Martín. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, ahora cuando vamos avanzando vamos a ver los esquemas y ustedes cuando vean el gráfico, la imagen se van a dar cuenta. ¿Sí? Bueno, la codificación, a su vez, cada equipo tiene una codificación, como por ejemplo esta. ¿Sí? Donde primero tengo la unidad, es el número del equipo, cómo identifico a ese equipo. ¿Sí? Luego tengo qué es ese equipo, el tipo de instrumento. ¿Mm? Acá, por ejemplo, es de flujo, un transmisor de flujo. El lazo. El lazo, imagínense que ustedes tienen. El lazo puede tener ustedes varios equipos ligados a una función en particular. Entonces, esa función en particular es el lazo. Y el sufijo, que puede estar acá, A o B, es, por ejemplo, ustedes pueden tener en línea, en serie, más de un equipo que mide lo mismo, por seguridad. Entonces, si es muy complejo o por seguridad la normativa me exige tener dos equipos que me controlen la temperatura, entonces voy a tener uno con el sufijo A y el otro con el sufijo B. Que me indica esto que son equipos exactamente iguales, pero tengo dos en serie por seguridad o por normativa o por lo que sea. ¿Se entiende, chicos? Entonces, de esta forma, este equipo tiene toda esta codificación. ¿Se entiende? Acá tenemos un ejemplo de lazo. ¿Sí? Son distintos equipos que están dedicados a una función en particular. Acá tenemos A y B, que es lo que habíamos dicho, que por ejemplo sería esto. Tenemos dos equipos que tienen exactamente la misma función y por seguridad tengo un doble control. ¿Sí? Acá está lo que habíamos hablado. ¿Sí? Este es el equipo de control. Perdón. Este es el equipo de control. ¿Sí? Que está, como está dentro de un cuadrado, está en el tablero general, que sería este, que es donde mando la información. ¿Cómo es la información? Eléctrica. Acá se ve cómo es la información. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? Después tengo esta válvula, que es una válvula que tiene un diafragma de accionamiento, y esta válvula que tiene este diafragma de accionamiento es accionado neumáticamente con esta válvula, que es esta, como ustedes ven acá, esto significa neumático, ¿sí? Que a su vez es comandada por el tablero central. ¿Se entiende? Entonces, esta información me dice todo esto. ¿Queda claro, chicos? Ven como con un golpe ustedes de vista tienen toda la información necesaria. Esquematizado, sí, por supuesto. Esto no está a escala ni mucho menos. ¿Sí? Entonces yo con un dibujo tengo una idea general. Sí.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces son dos equipos que miden lo mismo, por eso tienen A y B, que por seguridad o por normativa exigen que sean dos. Ahí está el sufijo A y B. ¿Sí? Bueno, toda esta, toda esta codificación que se puede ver en la parte superior está en la tabla que se ve a continuación. Donde la primera letra, por ejemplo, si vimos anteriormente, teníamos F era flujo, ¿sí? ¿Qué otro? La P de presión, la T de temperatura. Entonces, la primera letra me indica cuál es la variable que estoy midiendo, ¿sí? Que sería esta primera letra, la F. Entonces, acá lo único que estamos haciendo es medir flujo, como indica acá. La segunda y tercera letra me indica qué es, si es una alarma, si es un indicador, ¿sí? Por ejemplo, acá era FB. Si vamos a B, me indica que es una válvula, ¿sí? Entonces la FB es una válvula de flujo. Las anteriores, T. ¿Dónde está la T? Transmisor, ¿sí? Las anteriores son transmisores de flujo. ¿Se entiende, chicos, cómo se utiliza esta tabla? Entonces yo con la codificación que tengo en el equipo y esta tabla puedo saber qué es cada uno de esos equipos. La primera letra me indica la variable de análisis y la segunda y tercera letra me indica qué hago con esa variable que mido. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? ¿Se cortó? Perfecto, perfecto. Ah, 10 puntos. No, como no contestaban pensé que se había cortado, perdón. Bueno, entonces acá tenemos un primer ejemplo, ¿sí? Utilizando, es un ejemplo que está en la misma norma, ¿sí? Las normas CISA. No tenemos un reactor, ¿sí? En realidad es un vaporizador, ¿sí? Un hervidor. Entonces, donde coloco vapor, como se ven acá, donde tengo la codificación, ahí se ve la válvula, que es una válvula motorizada por pistón, como se puede ver acá, que va todo el tablero central, donde controlo, ¿sí? Donde se ven los distintos lazos, ¿sí? Neumático, eléctrico. ¿Eh? Entonces, este es un esquema, ¿sí? General. Entonces, yo sé en ese reactor, en ese vaporizador, cuáles equipos están involucrados y cómo están involucrados. Acá hay distintos lazos, el lazo 306, el lazo 409, se entiende el lazo 2, esto es un PLC lo que lo maneja, esto es directamente en un tablero central. ¿Se entienden ustedes? Con una visualización podemos entender cuál es el sistema de piping, de válvula, de control, de indicación, de equipos que están involucrados. Y acá tenemos un esquema sencillo y quizás si ustedes van a la realidad es un sistema muy complejo, un reactor de tamaño importante, con muchas válvulas, con muchos sistemas de control, pero yo con este golpe de vista yo puedo tener una idea del control que tengo sobre ese equipo. ¿Entienden, chicos, cómo se simplifica con un diagrama PNID todo el esquema general de un proceso en particular? Perfecto. Sí, sí, decime, perdón. No, el menos debe ser por el sistema de control que realiza el
la lógica en el PLC o en la programación. Si, es como utiliza lo que mide, si es en defecto o en exceso. Es un tema de programación de la función, en realidad. Eso ya es meternos en la función de lógica de la programación de la válvula. No sé si fui claro. Perfecto. Bueno, eh, acá también tenemos otro esquema. O sea, eh, ¿por qué lo vemos muy por arriba esto? Esto también es una especialización en sí. ¿Sí? Lo que queremos es que ustedes tengan, aunque sea los conceptos básicos para poder realizar los trabajos prácticos y si tengan una idea general de lo que es un diagrama PNID. Es un poco más complejo, tendríamos que tomarnos una o dos clases más para eh, entender bien todo conceptualmente. Lo que le queremos indicar es más o menos es de dónde se sale la norma, cuáles son los conceptos generales para que ustedes por lo menos tengan una idea mirando un diagrama de esto de qué se trata. ¿Se entiende, chicos? Quizás por eso no somos muy específicos, porque si entramos a ser específicos no nos alcanzaría la cursada. Lo importante es que ustedes tengan por lo menos conceptualmente la idea. ¿Sí? Y lo que ven acá, por ejemplo, es el diagrama PNID de un calentador de aceite térmico que también lo vamos a ver en vapor. ¿Sí? Donde tenemos las líneas de gas, que se ven por acá en la parte superior. ¿Sí? ¿Ven cómo se visualiza? Este es el quemador. Este es el calentador de aceite. Pasa que no, la calidad no es muy buena para que pero por lo menos les da una idea, ¿sí? Donde acá les indica que todos estos indicadores están en el tablero principal del quemador, todo el control, las válvulas, solenoides que actúan sobre el quemador. Si ustedes ven acá tiene un sistema de alto bajo fuego, todo el control de temperaturas y presiones sobre la línea de aceite y retornos, la bomba. Este calentador de aceite, para no utilizar vapor, cuando se deben utilizar temperaturas muy elevadas para intercambiar calor, se deben utilizar presiones muy elevadas de vapor. Entonces, para evitar utilizar presiones muy elevadas de vapor, se utiliza aceite térmico, ¿sí? Donde se pueden llegar a temperatura de 300, 350 grados solo a presión de la bomba. Es una bomba que hace circular. Entonces, este calentador de aceite lo que controlamos son caudales, presiones y temperaturas, que es todo lo que se ve en el sistema acá. No sé si he sido claro. Después lo vamos a ver cuando veamos vapor. Este también tiene un tanque de expansión, que es el que se ve acá en la parte superior, donde se controla los niveles. Se llega a ver acá, donde dice indicador del nivel y switch de nivel. ¿Se ve, chicos? ¿Se llega a ver? Pasa que están medio borroso, ¿no? Para que ustedes tengan por lo menos una idea de lo que es el diagrama, ¿sí? Acá hay detectores de nivel, ¿eh? Que esto indica que están, como es redondo, se encuentran esos detectores directamente en el equipo, por eso es redondito, y a su vez, acá como tiene un cuadrado, además tiene una salida que va al tablero principal. ¿Se entiende? Yo lo que más o menos quiero que ustedes ahora entiendan conceptualmente, ¿sí? Cuando hay un cuadrado y un círculo significa que está en un tablero principal, cuando hay solamente un círculo quiere decir que está en el campo. Son transmisores de temperatura, ¿sí? Pero más o menos comprenden cómo sería el esquema en base a lo que vimos anteriormente. Esto es la bomba, que es el circular, las distintas válvulas, esto es una válvula bridada, ¿eh? Si ustedes se fijan, está así el esquema, eso significa que es brida, acá también brida, otra válvula. En base a todo lo que vimos en piping y en el esquema PNID. ¿Alguna duda, chicos?
¿Se entiende, no? Lo que... Hola, hola. Claro, ustedes sepan entender que si nos ponemos a explicar todo lo que es P&ID al detalle, no nos alcanza la cursada, ¿sí? Pero por lo menos ustedes tienen la idea general, saben dónde ubicarlo, dónde buscarlo. Por lo menos ustedes ven y saben de qué están hablando, ¿sí? Es por lo menos una idea general, la van a tener y la van a poder utilizar cuando hagamos los trabajos prácticos.